A los 81 años, cuando el mundo ya lo había colocado en el rincón de los recuerdos tranquilos, José Luis Perales deja escapar algo que no suena a despedida, suena a una herida que nunca cerró. No hay gritos, no hay escándalo directo, solo una calma, demasiado densa. Y en esa calma, aparece una frase que incomoda. Hay cantantes que nunca soportó. No lo dijo frente a cámaras, no lo publicó en redes. Según algunas fuentes, ocurrió en un entorno íntimo, un momento sin filtros, un descuido o tal vez una decisión. Porque a veces el silencio también pesa y cuando se rompe, lo hace por algo. Durante años, Perales fue lo opuesto al conflicto, el artista que evitaba titulares, el hombre que escribía emociones pero nunca polémicas. Su imagen era limpia, casi intocable. Por eso cuando surge la idea de que existe una lista, 5 nombres, 5 figuras que le generaban rechazo, algo no encaja. Y cuando algo no encaja, es porque hay una historia detrás. Lo inquietante no es la lista, es el motivo. Porque según quienes dicen haber escuchado esas palabras, Perales no hablaba con rabia, hablaba con algo más frío, más profundo. Decepción. Una decepción que no se construye en un día, que no nace de una simple diferencia artística. Se acumula, se guarda, se arrastra en silencio. Y aquí aparece el primer detalle extraño. Los supuestos nombres no pertenecen a una misma época, no responden a una sola rivalidad. Están dispersos en el tiempo, como si cada uno representara un momento distinto en el que algo se rompió. Volvamos atrás. Un escenario lleno, aplausos, canciones que todo el mundo corea. Perales en la cima, intocable. Pero detrás del escenario, la historia es otra. Según algunos relatos, hubo encuentros incómodos, conversaciones que no terminaron bien, promesas que nunca se cumplieron. Y una en particular, una colaboración que parecía inevitable y que de repente desapareció sin explicación. No hubo comunicado, no hubo escándalo, solo silencio. Ese tipo de silencio que no aclara nada, pero lo dice todo. Ahora saltamos al presente. Un Perales retirado, lejos de los focos, pero no de sus recuerdos, porque hay algo que llama la atención. En entrevistas recientes, su tono cambia cuando habla de la industria, se vuelve más cortante, más distante, como si ya no creyera en lo que alguna vez defendió. Y entonces aparece esa frase, casi susurrada. Algunos cantan, pero no sienten lo que dicen. No hay nombres, pero hay intención. Y eso basta para encender todas las sospechas. Porque en un mundo donde todo es imagen, decir eso es casi una acusación. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Según ciertos rumores, uno de esos 5 nombres no era un competidor. Era alguien cercano. Alguien que compartía camerinos, conversaciones, confianza. Y aún así, terminó en esa lista. ¿Por qué? No hay respuesta oficial. Pero hay un detalle que inquieta a quienes han seguido su carrera de cerca. Después de cierto episodio, Perales dejó de mencionar a esa persona. Ni en entrevistas, ni en homenajes, nada. Como si nunca hubiera existido. Y eso, en alguien tan cuidadoso con sus palabras, no es casualidad. Algunos hablan de una traición profesional, otros de una decisión que lo dejó fuera de un proyecto clave. Nada confirmado, todo envuelto en versiones, pero todas coinciden en algo. Hubo un antes y un después, y en medio, un silencio que duró décadas. Hasta ahora, porque lo que más inquieta no es lo que dijo, es lo que decidió no decir. Cuando alguien guarda silencio durante tanto tiempo, y de pronto deja caer una pista, no lo hace por accidente, lo hace porque ya no necesita proteger algo o a alguien. Entonces, ¿por qué no hablar claro? ¿Por qué insinuar en lugar de revelar? ¿Miedo a las consecuencias? ¿Respeto por el pasado? ¿O algo más que todavía no puede salir a la luz? Tal vez esos 5 nombres no son el verdadero centro de esta historia. Tal vez son solo la superficie, la señal de que detrás de la música hubo decisiones, lealtades rotas y verdades que nunca llegaron al público. Y ahora, cuando parecía que todo estaba dicho, cuando el telón ya había caído, Perales deja abierta una puerta incómoda. Porque ya no se trata de canciones, se trata de lo que ocurre cuando las luces se apagan y las sonrisas desaparecen. Y la pregunta sigue ahí, suspendida. ¿Quiénes son realmente esos 5 nombres? ¿Y qué fue lo suficientemente grave como para que incluso después de toda una vida, todavía no pueda olvidarlo? Pero si hay algo aún más desconcertante que esas supuestas confesiones, es todo lo que rodea la vida actual de José Luis Perales. Porque lejos del ruido, lejos de los focos, su historia continúa y quizás ahí se esconden más respuestas de las que parece. Hoy, Perales no es solo un cantante retirado, es el resultado de décadas de éxito silencioso, de decisiones cuidadosas y de una carrera construida sin escándalos visibles. Según diversas estimaciones, su patrimonio sería considerable.
no por excesos, sino por constancia. Más de medio siglo componiendo, canciones interpretadas por él y por otros grandes nombres de la música, derechos de autor que siguen generando ingresos, álbumes que aún se venden y un catálogo musical que, incluso hoy, sigue siendo utilizado en televisión, cine y plataformas digitales. Pero hay algo curioso en todo esto. A diferencia de otras figuras de su nivel, Perales nunca hizo ostentación de su riqueza. No hay mansiones mediáticas, no hay colecciones extravagantes. Su estilo de vida, según quienes lo conocen, siempre fue discreto, casi austero. Y eso, en la industria del espectáculo, es una rareza. Algunos dicen que esa discreción no es casual, que forma parte de su manera de proteger lo más importante, su vida privada. Porque si hay un terreno donde Perales ha sido aún más hermético, es en su familia. Casado desde hace décadas con Manuela Vargas, su historia personal parece en la superficie estable, sin escándalos públicos, sin rupturas mediáticas. Pero ese silencio también genera preguntas. Porque en un mundo donde todo se expone, elegir no mostrar también es una forma de control. Sus hijos, alejados del foco mediático, han crecido fuera del circuito del espectáculo. Una decisión que, según algunos analistas, fue completamente intencional. Evitar el ruido, evitar la presión, evitar repetir errores que él mismo habría visto en otros artistas. Y aquí aparece otro ángulo interesante. Perales siempre habló del amor en sus canciones, de relaciones profundas, de vínculos que resisten el paso del tiempo. Pero en la vida real, nunca permitió que nadie mirara demasiado de cerca. ¿Fue coherencia o protección? Porque mantener una imagen impecable durante tanto tiempo también requiere sacrificios y quizás silencios incómodos. En cuanto a su carrera, la historia es aún más sólida y al mismo tiempo más enigmática. Autor de cientos de canciones, muchas de ellas convertidas en himnos, interpretadas por artistas de distintas generaciones, en distintos idiomas, en distintos contextos. Su música cruzó fronteras sin necesidad de escándalos. Pero hay un detalle que pocos mencionan. Perales no solo fue intérprete, fue sobre todo creador. Un arquitecto de emociones. Y eso le dio algo que pocos tienen: independencia. No dependía de modas, no dependía de polémicas. Su valor estaba en lo que escribía, no en lo que decía fuera del escenario. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma independencia lo fue alejando del nuevo ritmo de la industria. Cambios en el mercado, nuevas generaciones, nuevas formas de entender la música. Y él, siempre fiel a su estilo. Algunos lo llaman coherencia, otros desconexión. Pero quizás fue simplemente una elección. Una decisión consciente de no adaptarse a algo en lo que ya no creía. Y ahí, todo vuelve a conectarse. Porque cuando alguien con ese nivel de trayectoria decide hablar, aunque sea de forma indirecta, no lo hace sin motivo, no lo hace por impulso, lo hace porque tal vez ya no tiene nada que perder, ni contratos, ni imagen, ni carrera que proteger, solo su verdad, o al menos una parte de ella. Y mientras su legado sigue creciendo, mientras sus canciones siguen sonando, queda flotando una sensación incómoda, como si todo lo que vemos fuera solo la superficie de una historia mucho más compleja. Una historia donde el éxito, la familia y la estabilidad no lograron borrar completamente ciertas cicatrices, porque al final, no importa cuántos años pasen, ni cuántos logros se acumulen, hay cosas que no se olvidan. Y quizás, en el caso de José Luis Perales, lo más revelador no es lo que ha construido, sino todo aquello que, incluso teniendo todo, decidió nunca contar. Hay un punto en toda esta historia que resulta especialmente incómodo. No la supuesta lista, no los nombres, sino ese episodio del que casi nadie habla, la colaboración que nunca vio la luz. Porque cuando se analiza la trayectoria de José Luis Perales, hay una constante clara: coherencia. Un artista que rara vez iniciaba proyectos que no terminara, un creador que cuidaba cada paso. Por eso cuando aparece ese vacío, ese proyecto desaparecido sin explicación, no parece un simple accidente. Según algunas versiones que circulan en círculos cercanos a la industria, se trataba de una colaboración importante, no solo por el nombre involucrado, sino por el momento en el que iba a producirse. Un momento delicado, de transición, cuando la música comenzaba a cambiar, y Perales, sin decirlo abiertamente, parecía resistirse a esa transformación. Y entonces, de repente, todo se detiene. No hay comunicado, no hay ruptura pública, solo un silencio quirúrgico. Ese tipo de silencio que, en el mundo del espectáculo, suele esconder más de lo que protege. Algunos apuntan a diferencias creativas, otros más atrevidos hablan de decisiones tomadas a sus espaldas. Incluso hay quien sugiere que Perales habría sido desplazado de su propio proyecto, una versión que nunca fue confirmada, pero que sigue circulando. Lo interesante no es cuál de estas versiones es cierta, sino cómo reaccionó él. No hubo confrontación, no hubo defensa pública, solo distancia. Una distancia definitiva. Y ahí es donde el análisis se vuelve más profundo, porque esa forma de retirarse, sin ruido, sin escándalo, no es debilidad, es control. Es la decisión consciente de no entrar en un juego que, probablemente, ya no reconocía como propio. Pero ese control tiene un precio, porque lo que no se dice, no desaparece. Se acumula,
se transforma. Y años después, sale a la superficie en forma de frases ambiguas, de comentarios aparentemente inocentes, de listas que nunca deberían haber existido. Entonces la pregunta ya no es qué ocurrió en esa colaboración fallida. La verdadera pregunta es, ¿fue ese el momento exacto en el que José Luis Perales dejó de creer en la industria que él mismo ayudó a construir? Porque si eso es cierto, entonces esa lista no sería un ataque, sería en realidad una despedida tardía.